Ok. Bueno, hagamos entonces las presentaciones más completas, digamos. Sí, señor. Bien, Comience usted tranquilo, Edu. Ahí está. bien, bien. Bueno, yo soy Eduardo Oliveira Freire, soy de Brasil y en 2021 me fui, acá tenía un cargo como profesor titular de la Universidad Federal de Sergipe y en 2021 me fui para Argentina por un postdoctorado que empezó en el Instituto de Automática de la Universidad Nacional de San Juan para trabajar en la parte de interacción entre humanos y robots. Mi área de doctorado es robótica. Mi graduación es en ingeniería electrónica y en la Universidad Federal de Paraíba, que es acá en Brasil. Y después trabajé un tiempo como ingeniero de telecomunicaciones y después fui a la docencia desde 1999, así que hace bastantito. Y en este tiempo yo ya había hecho la maestría, que fue en robótica también, en sistemas de sensoriamiento para robots móviles. Después hice un doctorado, el doctorado en sistemas de navegación para robots móviles. Y bueno, y desde entonces venía trabajando acá. He fundado el grupo de investigación en robótica, pero hacía mucho que estás involucrado con muchas tareas administrativas, así que quise salir para el postdoctorado y hacer una reorientación de mi área de investigación. Y ahí cuando llegué a Argentina, en el INAUT, que es el Instituto de Automática y de San Juan, todo muy bueno, pero toda la gente de ahí sabía lo mismo que yo, básicamente. O sea, yo quería investigar en un área que no es muy común en robótica, digamos. Entonces, la gente de ahí no me ayudaba mucho. Y buscando encontré a Fernando ahí en la UNT. Y hablando con él, me invitó para hacer una charla y fui. Y entonces, desde ahí vimos muchas posibilidades de cooperación en la parte de neurociencias, porque justo yo quería investigar el tema de la intuitividad del gesto para desarrollar interfaces de comunicación entre humanos y robots que fueran intuitivas y que no exigiera del usuario, de la persona, saber de robótica o un largo periodo de aprendizaje para poder interactuar con el robot. Y entonces buscaba esto, evaluar cómo es la intuitividad del gesto y cómo hacerlo. Y había visto que en neurociencias había algunas formas de evaluar cosas semejantes. Entonces, hablando con Fer, me dijo, no, y cooperemos y todo. Y empezamos una cooperación. Yo iba siempre a Tucumán y con el tiempo, por razones de familia, me cambié a Tucumán directamente y pasé a integrar parte del INTEC. Bueno, pero desde hace unos meses que he venido acá para Brasil y estoy ahora trabajando aún en el INTEC, pero desde acá, en la Universidad Federal de Sergipe, pero sigo las investigaciones. Incluso, Fer, te doy la noticia, la gente del INTEC va a ser el primero a saber aquel paper que yo venía trabajando hacía más de un año. Anoche lo sometí por fin. Después de un año y un mes y pico de trabajo, por fin fue. Ahora veamos lo que van a decir los revisores, pero Excelente, excelente, Edu. Buenísimo. por suerte fue. Y ahí ahora sí voy a empezar aquel que nosotros estamos juntos. Ahora va, ahora voy, porque el otro era como que antecedente para poder referenciar lo que hemos hecho en el otro, lo que está recién enviado, para usarlo como referencia a lo que vamos a hacer ahora, que es lo que estamos cooperando nosotros. Así que ya vamos a esto. Bien. Pero el ahí del INTEC, entonces, lo primero que nos ocurrió por sugerencia de Leonardo Cano, que me imagino que tal vez lo conozcan, que trabaja con Fer ahí, fue de que la intuitividad del gesto podría de alguna manera estar relacionada a patrones de activación de redes musculares. Y esto se podría evaluar usando señales de electromiografía. En base a esto, hemos escrito un primer trabajo que lo enviamos al Simposio Argentino de Bioingeniería en 2023. Y ahí voy a representarles la presentación que hizo Leo cuando fue al SABI a presentar nuestro trabajo. Y de ahí lo tomaremos como punto de partida, digamos. ¿Está bien?
Entonces ahí fue la diapositiva inicial con que él empezó. Después presentó el grupo de investigación que estuvo involucrado en el desarrollo y el paper tenía como título First Insights about the Relationship between Gesture Intuitiveness and Muscle Synergy. O sea, nosotros queríamos ver esto, esta relación que había entre estas cosas. Es algo que no está investigado. No había ninguna publicación en este sentido, no hemos encontrado nada. Entonces era un campo nuevo. Y el tema, como les decía a ustedes, es crear, o sea, el primer punto de motivación es las personas para usar robots hoy en día aún tienen que saber de programación, a menos que sean robots muy simples, como por ejemplo las aspiradoras. Entonces, como tiene una sola aplicación, no es difícil usarlas. Pero una vez que tienes robots con muchas posibilidades de uso, ahí entonces la cosa queda más complicada. Podríamos hacer una comparación entre las calculadoras en los años 1960, 70, que es del tiempo de los abuelos, capaz que de ustedes, ni de los padres ya, que eran fáciles de usar, en las computadoras que eran operadas nada más que por ingenieros, por científicos. No era cualquiera que tenía acceso a una computadora, era muy raro. Las universidades tenían y todas, y grandes empresas. Entonces era muy difícil programar las computadoras. Y las calculadoras que tenían menos aplicaciones eran más simples. Pero con el tiempo las computadoras como las tenemos hoy se sirven para todo y toda la gente las tiene. ¿Por qué? Porque se han hecho más fáciles de usar, ¿no? Y esto ha progresado aún más con el advento de los teléfonos celulares, las pantallas táctiles. Y hoy en día vos poner una tablet que es como una computadora en las manos de un niño que ni a la escuela fue todavía y la usa. Entonces, es como que la informática hizo este camino de hacer las cosas simples, pero la robótica aún no está empezando a pasitos muy cortitos, pero falta mucho. Nosotros queríamos hacer una contribución en este sentido. Bueno, en base a esto entonces, nosotros hemos pensado en cómo descubrir, por ejemplo, imagínense ustedes que llegan ahí en el blog 1 de la UNT y quieren saber dónde ubicar el profesor este o aquel, o ir al departamento este o aquel. Y digamos que ahí en la entrada, donde se hace a veces las exposiciones, hay un robot. Y que a usted le gustaría pedir información a este robot o algo así. ¿Cómo hacerlo? ¿Me entiendes? Obvio, la forma más simple sería que el robot pudiera comunicarse conmigo como me comunico con otra persona, hablando con ella, gesticulando con ella, así como estoy hablando con usted ahora. Pero para que lleguemos ahí falta mucho. Entonces, ¿qué pasos tenemos que dar para llegar hasta ahí? Bueno, un paso obviamente está en el procesamiento del lenguaje natural. Y en este sentido, los modelos de lenguaje de larga escala, como el ChatGPT, han hecho un gran avance. Y ahora esto se ve mucho más cerca de concretarse. Pero nosotros no nos comunicamos solamente que con palabras. Hay estudios que muestran que gran parte de la comunicación se da por la comunicación gestual, por el lenguaje corporal. Entonces, si queremos una comunicación amplia, tenemos que pasar todo esto para el robot, pero ¿cómo hacerlo? Y además hay situaciones, sobre todo en robótica industrial, donde el ruido ambiente es imposible de usar comunicación verbal. Entonces, gestos sería una buena solución. Fíjate la gente esta que está en los aeropuertos guiando los aviones para que puedan llegar al lugar donde tienen que quedar separados, están por gestos, porque justamente no adelanta mucho hablar por el ruido que hace ahí. Mismo que el tipo tenga una radio, un micrófono que vaya directito al oído del piloto, va a captar nada más que el sonido de las turbinas, no va a servir para nada. Entonces, en este sentido, es que este estudio basado en gestos, mismo que la parte de comunicación verbal tal vez sea lo principal, no deja de ser importante. Además, para corto plazo es algo más factible también. Entonces nosotros queríamos saber así, imagínense que tengo 5 comandos o 6 comandos que quiero pasar a un robot y quisiera saber qué gestos usar para decirle qué comando quiero que acepte. Bueno, entonces hay expertos que en base a estudios y conocimientos del área esta proponen estos gestos, pero
Otros estudios han evaluado los vocabularios de gestos producidos así y han visto que la gente no los comprende bien, no funciona bien. Aunque hayan sido diseñados por expertos, no funciona. Entonces han venido con otra propuesta, que es un abordaje centrado en el usuario. ¿Cuál es la idea? Vos traes voluntarios y le presentas, mira, yo quiero decirle al robot que haga tal cosa. ¿Qué gesto te parece conveniente para comunicar esta información, este orden? Y entonces la gente propone un gesto. Bueno, pero cuando esto pasa, hay un problema, que es la gente suele dar comandos a los cuales está acostumbrado. Nada de más en esto. Pero a veces la interfaz es mucho más amplia, te permite mucho más cosas que las interfaces con las cuales están acostumbradas las personas que están participando de los experimentos. La gente que está acostumbrada a interactuar con las máquinas con un mouse y un teclado no está acostumbrada a usar gestos. Entonces los gestos terminan siendo por demasiado semejantes a lo que haría uno con el mouse. Y resulta que esto no explota totalmente las posibilidades. Y esto resulta en vocabularios pobres que no son tan intuitivos. Entonces, hay un montonazo de estudios, ver cómo hacer con que la gente produzca sugerencias mejores y todo. Y uno de los abordajes es pedir que la persona haga varios gestos, que proponga varios gestos. Pero hay un problema, varios cuantos. Entonces, no hay una respuesta en la literatura para esto. Nosotros hemos pensado en una alternativa que sería, nosotros engañamos los voluntarios, digamos así, ¿no? ¿Qué les dijimos? Mira, les dijimos que el robotito este que aparece acá, en la imagen, a ver, les muestro, este robotito que se ve acá, el investigador que está acá dijo al voluntario que este robotito es capaz de comprender gestos. Mentira, no es capaz de nada. Y que quiere que le haga un gesto para que el robot lo siga, para que vaya atrás de él, hasta algún lugar que lo quiere llevar al robot, por ejemplo. Entonces le va a decir al tipo que haga gestos que signifique para el robot el orden de sígame. Bueno, para que la persona crea que el robot de hecho puede aceptarlo, va a decir al voluntario que hay que hacer un test. Dice, mira, vamos a probar si el sistema de reconocimiento de gestos del robotito está funcionando bien. Vos hágale un gesto, que el gesto así, con la mano para adelante. Esto le va a comunicar al robot que quiere que se aleje de vos un poco. Entonces, ¿qué la persona hace? Hace así. Y el investigador que está acá tiene oculto un joystick inalámbrico en el cual le aprieta un botoncito y le envía un orden al robot para que el robot entonces se aleje de la persona. Entonces el robot se aleja de la persona y ella cree que el robot de hecho es capaz de comprender gestos. Luego el investigador le dice al participante así, mira, queremos probar ahora si el gesto que le programamos al robot para que siga al usuario es un gesto simple, es un gesto intuitivo que a toda la gente se le va a ocurrir. Entonces vos hágale un gesto que a vos te parezca que sirva para decir al robot que te siga y vamos a ver si lo comprende. Si lo comprende y empieza a seguirte, es señal de que ha entendido bien el gesto y que el gesto que le hiciste, de hecho, es el gesto al cual le programamos para que haga la tarea de seguir a la persona que lo llama. Pero si no se mueve, significa que has hecho un gesto distinto al cual le hemos programado. En este sentido, proba otro, a ver si te ocurre otro gesto que pueda servir para decirle que te siga. Y si aún no funciona, otro. ¿Y cuántos te parezcan? Hasta que encuentres el gesto que le hemos programado. Si realmente no anda, bueno, vamos a ver que el gesto este que elegimos no está bueno y hay que pensarlo mejor. Entonces la persona empieza a hacer gestos para el robot. Le hace así con las dos manos, le hace así para atrás y empieza. Pero el robot nunca va a responder. ¿Por qué no responde a gestos? Está ahí nomás. Es para que la persona crea y haga los gestos. Entonces nosotros grabamos todas las opciones de gestos que propone la persona hasta que la persona se cansa, se frustra porque esto no va a ningún lado y esto no sirve, este robotito, y deja el experimento. Entonces traemos a otro voluntario. Y con esto conseguimos mucho más gestos que los abordajes tradicionales usan.
Y las personas lo hacen de manera bien natural porque creen que el robot va a responder como respondió el primer gesto. Y a esto le denominamos de Frustration Based Approach y lo hemos publicado en 2022. Y en esto calculamos tres métricas. Una es la cantidad de gestos que se hizo dividido por la cantidad de gestos realizados. Entonces, digamos que entre todos los voluntarios, el gesto este se hizo 60 veces y el sumatorio de todos los gestos hechos por todos los voluntarios ha sido 500. Entonces, divido 60 por 500 y tengo un número que lo llamamos GOR, que sería General Occurrence Rate. Al otro le decimos Volunteer Occurrence Rate. ¿Qué es esto? Es el porcentaje de voluntarios que han hecho un cierto gesto. Digamos que de los 12 voluntarios, 8 han hecho el gesto este. Entonces yo tengo 66,7% de los voluntarios han hecho este gesto. Entonces el VOR de él es 0,667. Bueno, y el ORT es un cálculo que depende del orden que el gesto aparece. Entonces, si cuando el voluntario empieza a hacer los gestos, el primer gesto que hace es este, listo, él va a tener un ORT grande, mientras que un gesto que es el sexto o séptimo gesto que él hace, ya va a tener un ORT más bajo. Pero hacemos un cálculo general entre todos los voluntarios y calculamos un ORT para cada gesto propuesto. Bueno, entonces en base a estos tres gestos, estas tres métricas, evaluamos, calculamos lo que llamamos el Intuitiveness Level, que sería el IL, el Intuitiveness Level, que es básicamente el promedio de estas tres tasas. Es esto, ¿viste? Bueno, esto les da una idea de lo que queríamos hacer. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Es evaluar la intuitividad si esto cambia junto con la eficiencia motriz de un gesto. O sea, un gesto que es más eficiente desde el punto de vista de motricidad es más intuitivo. La eficiencia en la conectividad de las redes musculares implicadas en un gesto es indicador de la intuitividad de un gesto. Nosotros nos gustaríamos evaluar si hay una correspondencia entre estas dos cosas, de modo que podamos usar la conectividad de redes musculares como un indicador, una medición de la intuitividad de un gesto, porque es un concepto muy subjetivo. Nosotros queríamos algo que se pudiera calcular, digamos. Bueno, entonces, en general, para la tarea de Follow Me, que sería Sígame, los voluntarios han hecho estos 7 gestos. Así, 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 así. Todos estos gestos han propuesto para que decida al robot que le siga. Y a cada uno de ellos está calculado un GOR, un BOR, un ORT y un Intuitiveness Level. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Medir señales de electromiografía de los músculos involucrados en estos gestos y evaluar la conectividad muscular de las señales de electromiografía de estos músculos y ver si esto correlaciona con los índices que calculamos de GOR, BOR, ORT y IL, que es el Intuitiveness Level. Bueno, entonces armamos un setup donde conectamos el voluntario a los electrodos para medición de electromiografía y pusimos un Kinect que acá adelante también para medir las juntas. Acá se puede ver, le doy un zoom, ¿no? Que ahí se ve las juntas que está tomando el Kinect y además de esta información visual que está ahí, tengo las coordenadas en 3 dimensiones de estas juntas grabadas en un archivo CSV de Excel para procesamiento posterior. Bueno, entonces primero es la recolección de datos. Usamos 16 músculos. Acá se ve la frente de la persona, esto para el lado derecho, el lado izquierdo, parte frontal y parte de atrás. ¿Ve? Ahí están los músculos. Entonces, con los electrodos conectados, medíamos señales como estos que están acá. ¿Ves? Acá no aparecen todos los músculos porque si no, no entraría. Tiene nada más que una parte de ellos. Pero acá usted puede ver esta franja morada acá,
es la parte que efectivamente se usó para procesar la señal. Entonces, para este músculo se usó esta parte de la señal acá nomás. Perdón, no esta, que está en la franja morada. ¿Ve? En base a esto, entonces, empezamos a hacer el cálculo de la conectividad intermuscular. ¿Cómo se hizo esto? Bueno, primero, calcular el autoespectro de cada señal muscular usando la transformada wavelet continua. Luego, ¿qué es esto acá? Son estas señales acá. ¿Ve? Luego, calcular la correlación cruzada entre cada par de señales musculares para ver si están actuando en el mismo momento estos músculos. Luego, obtener el autoespectro medio y la correlación cruzada media entre todas las señales. Calcular la coherencia de magnitud cuadrada entre los autoespectros y, por fin, extraer solo los valores de coherencia provenientes de regiones donde la correlación cruzada es estadísticamente significativa. Acá tenemos el paso 4, ¿ves? Pero el paso 5 es agarrar esta señal que está acá y procesarla para ver lo que es suficientemente distinto del ruido, o sea, que tenga de hecho una correlación que sea estadística. Bueno, y acá están las bandas de frecuencia que trabajamos. Banda beta de 15 a 30 Hz, banda gamma 1 de 30 a 50 y banda gamma 2 que va de 50 a 80 Hz. Son estas que están indicadas acá. Bueno, y acá lo que hemos visto en las señales estas es que la parte más significativa de la correlación estaba justamente en el rango de frecuencias correspondiente a la banda gamma 1. Fue lo que hemos visto en primer lugar. Bien, después vamos a hacer esto, o sea, del test de la conectividad efectiva. Empezamos con esto, un montonazo de información, y luego comparamos con esta cuestión de averiguar lo que es estadísticamente de hecho significativo. Y quedamos con esto, mucho menos cosa, que de hecho es los pares musculares que han demostrado una conexión más efectiva. Y acá tenemos los valores de hecho calculados. En base a esto calculamos entonces las redes musculares, que son estructuras como estas que se ven acá. ¿Ves? Donde cada músculo es un nudo y la intensidad de la conexión entre ellos, de la conectividad entre ellos, determina el ancho de la conexión entre dos nudos, o sea, entre dos músculos. Entonces, esto está para la banda gamma 1, que es la que hemos visto que tenía más información, para el gesto 4, que era justamente este gesto acá. Bueno, sigamos. De estas redes musculares hemos calculado dos grandezas, dos valores. Uno que es Global Efficiency. ¿Qué mide esto? Global Efficiency básicamente mide el nivel de interconectividad entre los músculos. Entonces, cuanto más densamente conectada sea esta red, más grande va a resultar este valor. Pero él lleva en consideración todos los músculos, todos los 16 músculos. Y a nosotros nos resultó un problema esto. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo movimientos con un solo brazo, como es el caso en algunos ejemplos acá, como hemos visto, por ejemplo, este, fíjate que uso nada más que uno de los brazos, no los dos, como en estos otros casos. Entonces, obviamente que los músculos de este lado del cuerpo no van a estar siendo usados. Entonces, no va a haber conexión con los otros. Y no es porque el gesto no sea intuitivo, es porque la naturaleza del gesto es un gesto unilateral. Entonces, hemos propuesto un cambio de esta fórmula, de esta ecuación, basada en este aspecto, que es el Effective Average Strength.
¿Qué mide esto? Mide la misma conectividad básicamente que se hace acá, pero tomando en consideración no solamente los músculos que de hecho exceden un umbral de activación, o sea, los músculos que han sido efectivamente usados para un determinado gesto. Entonces yo veo la conectividad de estos músculos nomás. Entonces, si he usado los músculos del lado derecho del cuerpo nomás, entonces yo es como que me olvido del lado izquierdo de la Shen y evalúo qué tal es la conectividad del lado derecho. Y si es alta, la parte del lado izquierdo no afecta este cálculo como pasa con este. Bueno, acá tenemos una tablita que muestra para los 7 gestos los valores de GOR, VOR, ORT y L para cada uno de ellos. Fíjense que los valores empiezan con 1 porque han sido normalizados para que el valor máximo de GOR se divida todos por él, ¿no? Así tener un valor, mediciones que vayan de 0 a 1. Esto era crítico porque el ORT específicamente tenía valores más grandes que 1. Y esto complicaba la comparación entre estos 3 valores y complicaba el cálculo del promedio de IL, que es basado en el promedio de estos 3. Entonces, para evitar este problema, los normalizamos, dividiendo siempre por el valor máximo de GOR, por el valor máximo de VOR, por el valor máximo de ORT. Teníamos valores que estaban limitados a 1 y ahí hacíamos el promedio directamente para calcular IL. Bueno, vemos acá que el gesto más intuitivo según estas métricas sería el gesto 1. Pero, ¿qué pasa? No necesariamente esto corresponde a estas mediciones hechas en base a la conectividad muscular, ¿no? O sea, acá podemos ver que la conectividad muscular más elevada ha sido del gesto 3, usando el Global Efficiency, y para el gesto 1, cuando consideramos el método de cálculo que proponemos nosotros. Ahí se ve que hay una coincidencia, ¿no? Así de valor más alto. Entonces, en base a esto, construimos esta tabla acá que me permite ver la correlación entre estos valores, cómo ellos rankean de más alto a más bajo. Entonces, si tengo acá un valor igual a 1, en una de estas, por ejemplo, acá 0,9. ¿Qué significa? Déjame cambiar el color si no, no se va a ver nada. ¿Qué significa el 0,9 acá? Significa casi que una correspondencia perfecta entre el orden atribuido según ORT y GOR. Entonces, GOR y ORT prácticamente ponen los gestos, los 7 gestos en el mismo orden. Ya cuando voy para otros, por ejemplo acá, que sería entre el Global Efficiency en la banda gamma 1 y el ORT, vemos que tenemos un valor muy cerca a 0. Un valor muy cerca a 0 significa que no tiene ninguna correspondencia entre ellos. El orden de uno no tiene nada que ver con el orden del otro. Entonces buscábamos ver si encontraban correlaciones elevadas. ¿Ve? Obviamente que acá estos iguales a 1 es el propio con el propio, entonces siempre va a dar 1, es perfecto obviamente, ¿no? Pero vemos acá algunos valores elevados, ¿no? Que serían, por ejemplo, vemos que VOR está fuertemente relacionado con GOR, ok, pero nosotros queremos saber estos dos, que son las medidas de conectividad muscular, cómo se comparaban con estos que medían la intuitividad del gesto basada en el trabajo que habíamos hecho previamente. Y hemos visto que estos acá tienen una correspondencia significativa. Entonces, de ahí tenemos la conclusión, ¿no? De que se observó información sustancial de la conectividad intermuscular en la banda gamma 1, que el indicador, o sea, fue la banda más significativa, las otras no tenían mucha información, que el indicador de Global Efficiency en las redes musculares no correlacionó con los índices de intuitividad propuestos por la metodología publicada previamente,
Se propuso un nuevo indicador, el EAS, el Effective Average Strength, en redes musculares para involucrar los músculos que efectivamente participan del gesto, y el EAS sí mostró correlación significativa con IL, VOR y ORT, pero no con GOR. Bueno, y hemos dejado como propuestas a futuro aumentar la cantidad de participantes, porque ahí hemos hecho con uno solo voluntario, ha sido un estudio piloto para ver cómo resultaban estas mediciones, incluir otros gestos y otras tareas, o sea, además de Follow Me, otras, tenemos experimentos con 6 más, correlacionar también con encuestas internacionales y aplicar testes subjetivos de dificultad percibida por los participantes. O sea, me gustaría también saber si las personas que participan del trabajo, que hacen los gestos, cuál gesto les pareció más simple y cuál les pareció más complicado. En línea general sería esto. Bueno, esto está un monólogo. Me doy un tiempito para ustedes hacer algunas preguntas de seguir para la próxima parte si tienen alguna duda. Me olvidé decirles que puedo interrumpir a cualquier momento, perdón. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Al profe? ¿Alguna duda que tengan? Bueno, si a alguien se le ocurre, no tengan problema en interrumpirme. Pueden interrumpir a cualquier momento y presentar la pregunta que tengan. Vamos adelante entonces. Bueno, el tema es que estas bandas de frecuencia gamma 1, gamma 2, beta, vienen de la teoría de estudios de neurociencias, de que las señales de electromiografía se presentan más en tales bandas de frecuencia, en tales situaciones, bueno, ok. Pero, ¿habría alguna manera de evaluar? Porque acá, fíjense que todo esto ha sido construido en cada banda de frecuencias, en cada banda. Entonces se hizo en esta banda, en esta banda, en esta banda. Pero si yo usara bandas distintas, ¿vería cosas distintas? ¿Y por qué dividirlas así? Está bien, hay una teoría por detrás del estudio de neurociencias que da una base para usar estas bandas. Pero si yo mirara los datos directamente, sin imponerles bandas, lo mirara en general, el espectro completo, y hiciera un estudio para ver si es posible agrupar las bandas, dividir las bandas de otra manera, ¿qué resultaría? Bueno, hemos visto un trabajo que proponía más o menos esto, eh, muy referenciado, un paper publicado en Science, eh, pero muy complejo de seguirlo. Entonces estuvimos unos meses estudiándolo para ver si lo podíamos replicar hasta que lo conseguimos. Y acá tienen más o menos la idea esta, que sería la estimación de bandas de frecuencia usando No-Negative Matrix Factorization. ¿Ustedes alguna vez escucharon hablar sobre esta herramienta? Es una herramienta matemática. Sí, no, no lo han visto, Edu. No han Son, visto. son, son estudiantes de ingeniería, ¿verdad? Eso sí, Sí, la pero de verdad. hecho acá tampoco, o sea, acá la gente acá es de ingeniería electrónica y no es parte del currículo básico, digamos. O sea, es tal vez ya hayan escuchado hablar de PCA, de Principal Component Analysis. Esto sí es más común. O también de ICA, ¿no? Que sería Independent Component Analysis, que sería lo siguiente. Suponete que yo tengo un montonazo de datos, ¿no? Y que me gustaría evaluar cómo puedo, digamos que, les doy un ejemplo que hice cuando estaba en la maestría. La maestría usaba señales de ultrasonido para detectar distancias a obstáculos y después empezamos a estudiar el perfil de la señal y en base al perfil de la señal
cómo se mostraba, yo conseguía descubrir si era un pie de mesa, un pie de silla, o si era una pared o qué era. Y en base a esto, ¿cómo lo hicimos? Agarramos la señal del ultrasonido de eco que volvía cuando yo emitía la onda acústica y ella se chocaba con el obstáculo y reflejaba hacia mí. Y hemos empezado a ver cosas como el punto más alto, el área sobre el área de subida, el área de descida, de bajada y un montonazo de cosas. Distancia, que esta curva parecía. Se espera que, por ejemplo, la energía de una patita de silla, que es finita, es una señal mucho más débilcita que si fuera una pared, que debe volver una cosa mucho más alta. Entonces, en base a esto, hemos estudiado, medimos todos estos parámetros y estudiamos para ver, eran muchos parámetros, creo que eran 10 parámetros, y queríamos usar una red neuronal para identificar el objeto, ¿no? Pero en vez de meter los 10 datos a la red neuronal, hicimos un estudio de PCA y averiguamos que de los 10 parámetros había mucha redundancia de información. Es obvio que el área bajo la curva en la subida tiene que ver con el punto más alto de la curva. Si la cosita es más bajita, el área también va a ser más chico. Entonces estas cosas están correlacionadas y hemos podido reducir de 10 señales distintas para solamente 3, porque entre estas 3 estaban combinaciones lineales de las otras 10 que traían casi toda información que estaba en las 10. Y así podíamos hacer una red más cortita, más chiquita y que fuera más liviana y más rápida para entrenar. Bueno, entonces pasa que PCA es muy usado, pero la gente que trabaja con el estudio de conectividad muscular, el estudio de sinergias musculares, se ha dado cuenta que PCA no es la herramienta más apropiada. Que hay un paper que muestra que el NMF es más efectivo para esta aplicación que el uso de PCA y también para el uso de ICA, de Independent Component Analysis. Pero acá vamos a retomar un poquito en lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Acá yo tenía la conectividad en banda beta, acá la conectividad en banda gamma 1 y acá la conectividad en banda gamma 2. Y en base a esto hemos visto que esto era la mejor banda para hacer el estudio, ¿no? Esto es la matriz al cual corresponde este gráfico, este grafo, y hemos hecho el estudio en base a esto. Esto es el resultado del paper anterior. Pero, como les decía, ¿y por qué dividirlo en beta, gamma 1 y gamma 2? ¿Hay como estimar estas bandas a partir de los mismos datos? Bueno, entonces hay un trabajo que es este que tiene este título, Muscle Synergies and Coherence Networks Reflect Different Modes of Coordination During Walking. Y entonces los autores han dicho que cambios en la coordinación brazo-pierna aumenta la velocidad. Había una situación que al aumentar la velocidad, la relación de frecuencia brazo-pierna cambia de 2 para 1 a 1 para 1. O sea, la forma como movemos los brazos a medida que caminamos. Si vamos más despacio o más rápido, esto cambia. En el estudio se midió la cinemática IMG de 26 músculos bilaterales de 16 sujetos mientras caminaban en una cinta a distintas velocidades. ¿Y qué han encontrado? Fueron identificadas 5 sinergias musculares que difieren entre la coordinación 1 para 1 y 2 para 1. Y el NMF de los espectros de coherencia distinguió 3 bandas de frecuencia. Miren que estas bandas no coinciden exactamente con las bandas beta, gamma 1 y gamma 2. La banda beta es entre 15 y 30. La banda gamma 1 es entre 30 y 50. Y la banda gamma 2 es entre 50 y 80. Entonces, el análisis automático identificó bandas distintas. Pero antes de seguir adelante, ¿qué significa el concepto de sinergia muscular? Bueno, yo tal vez no sea la persona más indicada para explicarles esto, siempre Leo me ayuda con esto, pero la idea general es que el sistema nervioso central no envía comandos individuales específicos a cada músculo cuando nosotros hacemos un movimiento más complejo. Lo que pasa es que se activa
un orden, digamos, un paquete de control que se llama sinergia muscular, ¿no? Movimientos que son muy comunes de ser hechos, y Leo siempre me da el ejemplo del mono comiendo una banana, por ejemplo, que agacha la banana y se la lleva para la boca. Este movimiento de llevar la comida hacia la boca es básico para cualquiera de nosotros de la infancia. Entonces este movimiento es uno al cual los músculos actúan de manera coordinadas. Es como que hay un paquete, un único botón que apretar en el cerebro y decir, che, pone comida en la boca. Y listo. No es que va a un ordencito específico separado para cada músculo. Al final resulta así, obviamente, llega una señal para cada músculo, pero es como que el cerebro ya lo tiene organizado en un pack de información para tal cosa. Y esto se dice, se llama de más o menos, ver si hablo alguna cosa equivocada, corregirme, por favor. Es lo que se entiende más o menos por el concepto de sinergia muscular, ¿no? ¿Y nosotros qué queríamos? Nosotros queríamos evaluar si los gestos más intuitivos tienen un nivel de sinergia muscular más grande que los gestos que son más raros, que no son muy comunes. El gesto este, por ejemplo, de Star Trek, a los que les gusta, que hacía el Spock, los vulcanos, que significa vida longa y próspera, es difícil de hacer. A mí me gustaba ver la serie, me ha costado un montonazo acostumbrarme a hacerlo. Entonces significa que no había sinergia para esto. Yo tuve que entrenarme para conseguir separar los dedos de esta manera. Mientras que para ser así es tan común, seguro que debe haber algo ahí metido en mi cerebro, en todos nosotros, ¿no? Entonces el tema es este, o sea, pedir a las personas que hagan los gestos mientras le tomamos las señales de electromiografía y estudiar si podemos identificar sinergias musculares. Y para hacerlo, la propuesta es usar el NMF. Se podría usar PCA, Principal Component Analysis, pero los estudios que han comparado estas dos herramientas han visto que el uso de NMF trae ventajas que vale la pena. Bueno, entonces vamos a seguir acá. ¿Qué significa entonces la factorización en matrices no negativas? Bueno, la idea es escribir una ecuación que sería esta cámara. B corta es igual a W que multiplica H. ¿Quién es B corta? B corta es esta matriz. Entonces, es la matriz de datos de EMG. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 16 músculos como aquel que estamos, como el caso del paper que publicamos, significa que cada músculo corresponde a una línea en esta matriz. Entonces acá voy a tener 16 líneas. Pero si estoy tomando datos a cada 1000 datos por segundo, o sea, 1000 Hz, y tengo 10 segundos de medición, por ejemplo, y son 1000 datos por segundo, entonces acá en esta dimensión de la matriz voy a tener 1000 datos. Entonces esta matriz sería 16 por 10.000, perdón. Porque son 16 músculos, luego son 16 líneas y 10 segundos tomando 1000 mediciones en cada segundo, 10.000 columnas. Sería esto que yo tendría para la matriz B. ¿Está bien? Es la matriz de datos de EMG que llega de la medición. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Decomponer esta matriz B en un producto W por H. Esto obviamente no se hace a mano, ¿no? Usamos un recurso computacional para hacerlo. Uno puede programar el método para hacerlo en un lenguaje de programación como Python, si lo quiere, o puede usar paquetes ya donde esta función ya está implementada. MATLAB, por ejemplo, la tiene lista ya. Entonces, vos le decís a MATLAB que calcule el NMF y te va a calcular. ¿Ves? Tienes que pasar ¿qué para el MATLAB? El B, tienes que darle esta matriz y tienes que decir al MATLAB cuántas sinergias crees que hay. En realidad, MATLAB no lo toma por sinergias. MATLAB quiere saber cuántas columnas
W va a tener, y luego H va a tener de líneas. ¿Qué es W y H? W se llama las sinergias musculares. Son las pesas de activación de cada músculo en cada instante de tiempo. Mientras que H, perdón, son las pesas de cada músculo. Me equivoqué. Son las pesas de cada músculo. Mientras que H me da el patrón de activación a lo largo del tiempo. Entonces, la idea es que multiplicando W por H, yo consigo recuperar la matriz B. Pero ¿cuál es la diferencia? Acá yo uso 16 músculos. Pero digamos que yo digo que acá voy a usar 3 columnas nomás. Luego acá va a tener 3 líneas. ¿Qué significa esto? Que yo estoy diciendo que existen 3 sinergias musculares. Y que en vez de trabajar con la información de 16 músculos, yo puedo encontrar la misma información usando solamente 3 fuentes de datos, 3 sinergias musculares. Con esto yo consigo una gran reducción de la cantidad de datos, ¿no? Miren que acá yo tenía 16 por 10.000, daba 160.000 datos. Acá yo tengo 16 por 3, que da 48 datos. Y acá yo voy a tener 3 por 10.000, que va a dar 30.000 datos. Entonces tengo 30.000 y 48 datos acá contra 160.000 datos que compone esta matriz que está acá. Entonces es una forma también de representar la misma información usando menos datos. Esta es la idea. Pero ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Y cómo yo sé que acá es 3 el correcto a usar? En realidad no lo sé. ¿Qué hacemos entonces? Empezamos con una nomás y evaluamos si la reconstrucción de B que hacemos a partir de la multiplicación de W por H resulta bien. Si resulta bien, una sinergia explica todo. Si es una porquería, significa que no sirve con una. Entonces intento con 2. Veo si con 2 resulta. Si resulta, bien, 2 sinergias. Si con 2 no sirve, paso para 3. Y voy hasta llegar a 16. Obviamente que de 16 no puedo pasar, porque 16 es la información original. Con 16 yo recupero, obviamente, exactamente la matriz B corta. No hay drama ya. El tema es saber si consigo con menos. A veces es con 15. Es señal que no hay una sinergia significativa. Entonces, cuanto menos columnas para W yo necesite, más grande la sinergia muscular de aquel movimiento. Porque yo consigo con poca información representar todo, recuperar toda la información original. ¿Por qué? Porque hay mucha redundancia. Los músculos están trabajando de manera muy coordinada para hacer el movimiento. Entonces sería un gesto con gran sinergia muscular. Bueno, entonces, acá lo que hicimos nosotros, bueno, a ver, antes de seguir adelante, creo que les voy a mostrar, voy a compartir con ustedes un programita que está hecho en MATLAB para ilustrar este concepto. Creo que va a ser más útil que seguir adelante con esto. Veamos acá. Ahí está. Bueno, a ver cómo resulta esto, ¿no? Déjame limpiar esto. La letra es grande suficiente como que para que puedan leer. Lo pueden ver. Sí, 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 se ve bien. Bueno, entonces vamos a ejecutar esto. Entonces, para empezar, hice una cosa muy simple. He creado dos matrices, mat1 y mat2, donde esta acá sería como si fuera la matriz W, y mat2 es la matriz H. Bueno, si yo multiplico esas dos matrices, obtengo exactamente esta información que está acá. ¿Ven? Bueno, pero si yo le digo al MATLAB
que calcule el NMF, esto lo puedo hacer así, mira. Este comando acá. Déjame hacerlo más grande. ¿Qué le estoy diciendo a MATLAB acá? Le paso W y H como parámetros de salida para que me devuelva estas dos informaciones, que son las dos matrices que quiero. Uso el comando NNMF y le paso como parámetro B corta y 1. ¿Quién es B corta? Es el resultado del producto de estas dos matrices. Y después calculo una matriz B underline, que sería el producto del W y del H que me regresa MATLAB del cálculo del NMF. Y en base a esto calculo lo que sería un error, que es la diferencia entre las dos. ¿Qué vamos a ver acá? El comando este NMF que está destacado acá me va a producir esta matriz H, ¿ve? Y esta matriz W. Fíjense que tiene una sola columna y H tiene una sola línea. ¿Por qué? Porque yo dije que había una sola, pedí con una sola, como si fuera en el contexto de electromiografía, una sola sinergia. Entonces, cuando le digo que recupere la información por el producto, mira lo que me va a dar. Acá yo tendría que tener 11, tengo 10,54. Acá era para tener 23, tengo 22,88. Acá era para tener 35, tengo 35,21. Fíjense que está razonablemente cerca para haber usado solamente una sinergia. ¿Ve? Entonces, si yo calculo la variabilidad y la variancia, que son dos medidas distintas, una en base a la norma y otra en base a la variancia misma de la señal, de la matriz de Shor dividida por la matriz original, digamos. Entonces yo tengo una medición de cuán bueno fue el resultado. Mira lo que se hace acá. Yo calculo el error, que es la diferencia entre la matriz original y la recuperada por el NMF. Calculo la norma del error. Calculo la norma de la matriz original. Divido una por la otra y hago 1 menos esto, y resto esto de 1. Si este valor es muy bajito, significa que mi variabilidad va a ser cerca de 1 y mi resultado está bueno. Entonces acá he encontrado variabilidad de 1, como que está perfecto. Se puede hacer lo mismo, en vez de usando la norma, usando la variancia del error, la variancia de la matriz original, dividiendo uno por la otra y restando de 1, yo tengo la variancia que fue llevada en consideración y veo que 99,99% de la información está capturada. Entonces veo que una sola sería suficiente para este ejemplo. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí. Bien, veamos un poco más práctico esto, porque son números muy cortitos y muy simples. Entonces digamos que y ahora voy a compartir la otra pantalla. ¿Por qué está mostrando esto acá en otro lugar? Un segundo. A presentar otra cosa. Pantalla 1. ¿Ustedes ven el gráfico de MATLAB o están viendo otra cosa? Porque yo no estoy viendo nada. Estoy con esto en la pantalla para poder ver. Sí, se ve la grafiquita de la figura uno, sí. Bien, ¿qué está ahí? Ahí hemos creado señales artificiales. ¿Ve? Entonces tengo una señal artificial generada matemáticamente. Nada más, no son señales reales de electromiografía. ¿Cuál es la idea? Ver si podemos recuperar estas señales usando el NMF. Entonces, dando secuencia con esto, vemos acá las señales originales y acá las señales recuperadas usando lo que sería equivalente a una sola sinergia. Vemos que todas son iguales y que no reflejan nada bien ninguna de las 8 señales acá. Entonces, vamos adelante. Ahora estamos viendo con 2. Vemos que aún está bastante feo, no se ve nada muy claro. Pasamos a 3. Ahí uno ya empieza a querer ver acá el padrón este, ¿ve? Pero aún muy complicado.
muy poquita cosa, la información está mala. Entonces vamos a tener que seguir con más. Ahí ahora con 4. Ahí acá ya vemos más o menos algo semejante a lo que está acá a la izquierda, en este que estoy apuntando acá para ustedes. Ahí este ya quedó bastante parecido con este. Y este acá también ya está más semejante a este acá. Se van empezando a aparecer. Acá ya quedó bastante próximo a algunos. Este ya tiene más o menos la frecuencia de este y así por delante. Este y este ya están bastante buenos. Este también va bien con este, pero aún falta. Este acá está usando 7 sinergias, casi toda la señal. Y aún no está de todo bueno. ¿Por qué? Porque estas señales no están bien correlacionadas realmente, a pesar de que son múltiples frecuencias. Y por fin, cuando yo uso todas las señales, si yo le paso al NMF que trabaje con 8, me recupera exactamente las señales originales. Pero ahí es como no me ha servido de nada, porque no me produzco ninguna reducción de la cantidad de información. Bueno, y acá me muestra cómo va evolucionando a lo largo del número de sinergias la variability accounted for y variance accounted for. Vemos que la variabilidad ya empieza muy alta, aunque las señales sean una porquería. Me gusta más cómo va la variancia, pero no sé explicarles bien la razón. En la literatura lo que más se usa es la variability accounted for, aunque esta medición de variancia me parece mejor, más, refleja mejor la realidad, digamos. Bueno, pero estas señales son señales muy, digamos, muy básicas, son señales falsas, ¿no? Ahora, otra pantalla para ustedes. Ahí están señales de electromiografía de verdad. Son las 16 señales de electromiografía para uno de los gestos de los experimentos hechos ahí en el INTEC. Y ahí vemos ahora, de hecho, el padrón de señal que realmente aparece. Bueno, vamos adelante. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos haciendo lo mismo, pero para estas señales reales. Y para poder quedar un poquito más claro, no estoy mostrando todas las 16 señales, nada más que 8. Entonces acá tiene las 8 primeras señales. Y Estas acá está usando... señales, estas señales, Sí, Edu, no son las señales de electromiografía puras, sino que no, son como el valor absoluto, ¿verdad? O, exactamente, están procesadas, están claro, filtradas y están también tomadas en valor absoluto nomás. No eso, son las eso, señales crudas, está eso, eso. bien. Están pasadas por el filtro de banda, está todo hecho ya bonitito, pero por lo que me expresé mal, lo que quería decir es que no son señales fabricadas, artificiales, vienen de datos reales, de un experimento real. Entonces acá tenemos nada más que una sinergia y vemos que son todos iguales y que no reflejan bien lo que está acá a la izquierda, ¿no? Acá a la derecha están las señales recuperadas por el NMF. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a decirle que ahora intentó hacerlo con una sinergia, no quedó bien, vamos a ver con dos. Entonces, con dos sinergias, aún no vemos mucha cosa, pero acá ya vemos un padrón de 4 picos, que está acá, mira, 1, 2, 3, 4. Esto ya se empieza a ver, porque cada músculo tiene un padrón distinto de activación para cada gesto, ¿no? Y ahí entonces vamos con 3, voy a pasando de uno por uno, con 4. Miren que este acá ya refleja bastante bien este acá. Estos ya están bien, ¿no? Pero estos acá están todos muy semejantes. Todos estos acá son prácticamente lo mismo y no tienen nada que ver con lo que está acá a la izquierda. Entonces vamos a tener que seguir con más. 4 no es suficiente. 5 entonces. Aún no está bueno. Vamos a 6. Aún no llega. 7. Ahí ahora acá comenzamos a ver que están poniéndose distintas. Esta, por ejemplo, ya se alineó con esta. Ya está parecidita. Pero estas dos primeras están iguales todavía y están muy semejantes a estas dos acá. Entonces vamos a seguir más. 8.
Vemos que estas dos acá están bastante parecidas, están muy, muy semejantes. Esto acá también va bien, pero las otras aún no. 9. Vamos a ir hasta que the variability accounted for llegue a 0,99. O sea, no va a llegar a 1, pero que llegue muy cerca de lo que sería perfecto. Pero aún falta, estamos con 9, todavía no llega. Tenemos 16 en total, acuérdense. Ahora estamos con 10. Acá ya esta ya va bien. Esta aún no está. No, aún falta. Pero acá en la última, por ejemplo, este pico acá ya se ve acá, ¿ve? Pero aún están bastante distintas. Ahí vamos con 11, 12, 13. Creo que va hasta 13. Miren que con 13 aún no son iguales. Este acá y este están bastante parecidos. Estos dos también. Estos dos también. Estos se parecen, pero uno ve que no es lo mismo. No están tan buenos cuanto los otros. Estos dos están buenos. Estos también están buenos. Estos dos están buenos. Y este también no está muy parecido con el otro. Pero en general ya se parecen y la variabilidad ya va a alcanzar los 0,99 y se va a cortar por ahí, con 13. Entonces, mira, de 16 es reducido para 13 nomás. ¿Qué muestra esto para mí? Que este gesto en específico no tiene nada que ver con sinergia. Necesité de 13 conjuntos de datos para poder reflejar la información de 16. Entonces, pésimo, terrible quedó. O lo elegí mal o es así. Bueno, ¿y qué veo acá? Acá que veo son las pesas de la matriz W para cada uno de los 16 músculos. Entonces acá tengo el músculo 0, músculo 1, músculo 2, músculo 3, hasta el músculo 16. Acá vemos que esta primera, la más importante, ha sido para el músculo 15. Es el más importante en esta activación. Ya en este caso fue el músculo 14. Acá fue el músculo 7 y así por delante. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Por qué? Porque hemos parado con 13 sinergias. Entonces, mi matriz W tiene 13 columnas y cada columna tiene 16 líneas, una para cada músculo. Entonces, la información de cada línea está dispuesta así, ¿no? 16 esta acá son el contenido de las 16 líneas y acá es de la columna 1, columna 2, columna 3 y así por delante. Acá a la derecha tengo los patrones de activación a lo largo del tiempo, o sea, cómo estas pesas son multiplicadas a lo largo del tiempo para recuperar la información original, que es el principio del NMF. Y en esto se termina esta simulación, que el objetivo era ilustrar un poco este concepto. Bueno, ¿tiene alguna duda que les pueda quitar o algo, alguna respuesta pueda darles, alguna cosa que quieran decir? Por favor, pues, estén tranquilos, ¿no? Pueden decir. Bueno, entonces voy a volver a compartir la otra pantalla. Sigamos con esto. Entonces, esto es en general el concepto de Non-Negative Matrix Factorization. Bien, entonces pasando para ahí, ¿qué hemos hecho nosotros, no? Agarramos las matrices W de los músculos y acuérdense que en la matriz W, cada columna de esta está asociada a una sinergia, ¿no? Entonces, ¿qué hice yo? Imagínense que para la sinergia J, yo tengo la columna J de la matriz W. Entonces voy a hacer el producto externo de WJ por WJ transpuesto. Y esto me da esta matriz acá. ¿Ve? Esta matriz acá la voy a considerar como siendo la matriz de conectividad, como si fuera la conectividad muscular que hemos hecho en el estudio que publicamos en SABE 2023.
Entonces, tomemos un ejemplo numérico para tener una idea. Digamos que tenemos solamente 3 músculos, no 16, para que se haga más factible de hacer los cálculos así a mano, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer el producto externo? Nada más que voy a multiplicar esto por un vector línea que tiene 2, 3 y 4. Entonces va a ser 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, que es lo que está acá. Y esto me va a resultar en esta matriz. Fíjense que en la diagonal se presenta la fuerza de activación de cada músculo. ¿Por qué? Porque es el músculo multiplicado por el mismo. 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Entonces este músculo fue el que tuvo más efecto, más peso en esta sinergia, digamos, el músculo. ¿Está bien? Pero afuera de la diagonal principal, acá, ¿qué tengo yo? Indican la conectividad o interacción entre pares de músculos en esta sinergia. Entonces, ¿cuáles son los músculos que fueron más usados? El músculo este y este. Entonces, el producto de ellos, que da 3 por 4, me da el valor más alto. Menos, por ejemplo, que el 8 que obtengo cuando veo la correlación entre este y este. Bueno, entonces, en base a esto, hicimos un estudio de las sinergias musculares para los movimientos. Para el ejemplo específico de este movimiento, obtuvimos estas pesas para los 16 músculos. Y ahora este gesto sí tenía buena sinergia y con solamente 4 conseguimos recuperar la información de 99% de la variabilidad. Acá están los padrones de activación temporal para este caso específico. Entonces, hemos hecho un estudio de uso de la sinergia para este caso específico y nos resultó esta información. Entonces, ¿qué hemos hecho? A partir de esto, hicimos para cada gesto, hicimos la evaluación de esto en las bandas beta, banda gamma 1 y banda gamma 2. Pero hemos hecho también en el envelope de la señal. Mira, los estudios de conectividad muscular clásicos que no usan sinergia, como hemos hecho en el paper enviado al SABI 2023, no trabajan con las señales en banda básica, o sea, sin ningún filtrado. Ellos trabajan en bandas específicas de frecuencia. Pero nosotros queríamos ver cómo resultaba en banda básica. ¿Por qué? Porque los trabajos, no los que trabajan con conectividad muscular, no, los trabajos que trabajan con sinergia muscular solamente, estos trabajos que trabajan específicamente con sinergia, no con conectividad muscular, siempre procesan las señales en banda básica, no en las bandas de frecuencia. Entonces nosotros, además de procesar en las mismas bandas de frecuencia que hicimos con conectividad muscular, también procesamos, evaluamos cómo quedaba en la banda básica, como los trabajos de sinergia suelen trabajar. Y bueno, esto es lo que hemos obtenido, estas redes musculares. Acá vemos que la red más densa ha sido esta, en banda beta, distinto a lo que obtuvimos para conectividad muscular, usando el IMC usado en el trabajo de SABI. Y vimos que el resultado en banda básica no quedó bien, no quedó bien. Bueno, pero cuando evaluamos la coherencia intermuscular, que ha sido, sí, ahora tiene que ver con el trabajo de SABI, vimos que tenía esta respuesta en frecuencia. Y acá vemos que de cerca de 10 Hz hasta 100 Hz. Más allá de 100 Hz no había nada porque metimos un filtro porque sabíamos que no había información útil para lo que estamos investigando. Bueno, la banda beta estaría acá, más o menos, ¿no? Sería acá. Esto sería beta. Gamma 1 sería de acá hasta acá. Y gamma 2 sería hasta acá. Estas serían las 3 bandas a evaluar. Pero la pregunta es, ¿y si usáramos el estudio de NMF que busca la correlación entre datos
para intentar reducir todas las bandas disponibles, ver si hay, si así análogamente lo hicimos con porque esto que usamos en NMF para sinergias musculares, NMF no está diseñado para usarse en sinergias musculares solamente, es una herramienta matemática que se puede usar para un montonazo de cosas, para procesamiento de imágenes, para procesamiento de texto, es para identificar padrones. Y obviamente que en escenarios de electromiografía los padrones son sinergias musculares. Pero acá no son señales de electromiografía básicos, son señales de conectividad muscular en distintas bandas de frecuencia. ¿Y será que podemos usar la NMF para identificar lo que sería análogos a sinergias, pero no sinergias, en este caso bandas de frecuencia donde la información se agrupa? Bueno, entonces hemos pasado para esto. Schiffer, ¿cómo estamos de tiempo? Ahora me doy cuenta, me había dicho algo entre 1 hora y cuarto. Sí, 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 yo creo que para 15 minutos más estamos. Para Vamos a desocupar a los intentar, chicos, 30 sí, minutos, por si tienen alguna otra clase a las 12. bien. Vamos a resumir lo que viene en la secuencia. Bien, Así, tal bien. vez no quede muy claro, pero bueno, vamos a intentar. Bueno, lo que hemos hecho nosotros fue, las señales de IMC eran para cada uno de los pares de músculos. Acuérdense, él medía la interconexión entre pares de músculos, es si ellos eran actuados juntos. Y esta era una respuesta en frecuencia, ¿no? Como tengo 16 músculos y yo quiero comparar cada uno de los 16 con todos los otros, esto me resulta 16 multiplicado por 15, que da, a ver, acá yo la calculadora acá, 16 por 15 da 240 dividido por 2, es n por n menos 1 dividido por 2. Entonces me da 120 combinaciones distintas. Tengo 120 pares musculares a comparar. Y para cada par muscular que tengo la respuesta en frecuencia de la interconexión, ¿no? Que es aquello que hemos visto allá atrás del procesamiento, aquellos gráficos. Entonces y esta respuesta en frecuencia, por como la calculamos en MATLAB, está discretizada en 500 columnas. Como son 100 Hz, significa que tengo 5 datos para cada Hertz. Entonces no evalúa para cada diferencia mínima de frecuencia, no. Va a evaluar para 0,2 Hz, 0,4 Hz, 0,6 Hz, 0,8 Hz, 0,9 y 1 Hz. Después va a pasar para 1,2, 1, y así por delante. Entonces, por esto tengo 500. ¿Y qué hicimos nosotros? Y si aplicamos en MF esto, en vez de una matriz de datos de electromiografía, como habíamos hecho previamente, que tenía 16 músculos y 10.000 informaciones de tiempo, acá tenemos 120 líneas, porque son 120 pares musculares, y 500 columnas, porque son toda la información de frecuencia que nos resultó MATLAB. Bueno, hicimos esto para cada gesto. Intentamos ver cómo lo dividía en 3 bandas y si resultaba bien esta división en 3 bandas. Entonces establecemos que W tenía que tener 3 columnas, como está acá, y entonces teníamos 3 líneas acá en la activación a lo largo de las frecuencias, ¿no? Son bandas de frecuencia esto. Y entonces la idea era encontrar esta información acá. ¿Cuáles serían las 3 bandas adecuadas a esto? Bueno, lo hicimos, evaluamos entonces los gráficos de las redes de conectividad, no en las bandas beta, gamma 1 y gamma 2, pero en las 3 bandas que nos resultó del cálculo usando NMF. Y obtuvimos estas matrices de correlación acá. ¿Ven? Estos gráficos. Y acá vemos la coherencia intermuscular, o sea, cómo quedaría la análisis de conectividad. A ver acá, por ejemplo, para el gesto 9, yo tengo acá 3 curvas acá. ¿Qué son estas 3 curvas? Son estas matrices, perdón, son estas líneas acá. 1, 2, 3, porque esto tiene Son 500 componentes, una para cada frecuencia.
Entonces, ¿qué dice? Plotamos esto y plotamos esto. Y esto aparece acá, por ejemplo, una es la roja, otra es la azul y la otra es la naranja. Y vimos estas tres curvas que aparecen ahí. Y lo hicimos para cada gesto. Gesto 9, gesto 10, gesto 11. Ok, uno para cada gesto. Después, ¿qué hicimos? En vez de trabajar gesto por gesto, juntamos todo en una sola matriz. Entonces acá, ¿qué hicimos? Pusimos para el gesto 9 las 120 líneas. Después para el gesto 10 las 120 líneas. Y así por delante hasta el gesto 16 las 120 líneas. Y para todas estas tiene 500 columnas, porque son 500 columnas de frecuencia. Y repetimos el cálculo del NMF, ¿no? Pero sabíamos que esta parte de la matriz W que me devolvió tenía acá un montonazo de datos, pero los 120 primeros eran referentes al gesto 9. Los otros 120 que seguían eran referentes al gesto 10 y así por delante, ¿no? Y en base a esto hicimos los análisis de conectividad. Y acá tenemos las bandas de frecuencia. Estas sí, eran tres nomás, porque como acá tengo tres columnas, en W, en H tengo tres líneas. Pero estas tres líneas sirven no solamente para cada gesto específicamente, sino que para todos los gestos. Acá está el análisis usando esto con todo agrupado, no gesto por gesto, sino que de todo el experimento como un todo. Y acá es el resultado final que obtuvimos. Esto sería el ploteo de las tres líneas de la matriz H. Esta y esta. Están ploteadas acá, esta y esta. ¿Y qué hemos visto en este sentido? Hemos visto una división clara, en este caso, que va a una frecuencia de 7,9 a 26 Hz, que es relativamente semejante a la banda beta, que va de 15 a 29. Tenemos otra de 26,1 a 42,6, que no es muy distinta de la banda gamma 1, que va de 31 a 49. Y acá por último una de 42,6 hasta 60,3 Hz, que no está, es la que está un poquito más lejos, pero sería la más próxima de la gama 2, que va de 51 a 80. Entonces, lo que nos llamó muchísimo la atención en este caso fue que usando el NMF hemos llegado a una conclusión de que las bandas a analizar las respuestas más o menos, no exactamente, pero más o menos coinciden con las bandas de frecuencia beta, gamma 1 y gamma 2 que la literatura dice que son las bandas que normalmente se dividen para hacer el análisis. Entonces esto nos llamó la atención y es algo que aún estamos trabajando, no está publicado todavía, pero es una forma, digamos, con análisis matemática en base a datos reales, que llegamos a una información que está teorizada, digamos así, ¿no? Y por lo que me dijo Leo y Fer, no hay cosas publicadas en este sentido. Entonces estamos aún puliendo esto, aún no está listo para poder presentarlo. Bueno, chicos, ahí termina más o menos, ¿no? Y si tienen alguna pregunta, estoy disponible para responderles. Tenemos 5 minutitos. Bueno, acá se pueden ir dando cuenta, chicos, que hay mucha matemática por detrás de todo esto y dependiendo la aplicación, en este caso electromiografía, es la interpretación que se le da a los datos, ¿no? Pero las herramientas matemáticas están y bueno, es cuestión de usarla para poder sacar interpretaciones. Lo más valioso de todo esto es poder sacarle la información fisiológica, anatómica o funcional de lo que puede estar pasando en el, en el sistema nervioso, en este caso, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la cosa. Y por tras de eso, más allá de los procedimientos matemáticos, la teoría que lleva cada una de estas técnicas, lo nuevo siempre está en la interpretación, en qué otra información se saca, y en eso está la investigación actualmente, ¿no?
Las herramientas matemáticas están. Lo que se está buscando ahora es cómo interpretamos esas cosas, qué interpretación le damos, qué información útil nos da. Bueno, ahí está. Este es un claro ejemplo de que acá hay mucha complejidad para los chicos, pero está muy bueno que se den cuenta, ¿no? Digamos, las técnicas, mal que mal, las vamos aprendiendo a medida que las vamos necesitando. Hoy por hoy podrías vos darle una clase espectacular de las propiedades matemáticas de la NNMF y todo eso, pero bueno, al final de cuentas, si la terminan usando o no, este, Exacto. es eso, ¿no? Pero Es lo bueno. que hace la diferencia. Y claro, uno de los objetivos que nos hemos planteado en este cursado es justamente contarles de qué van nuestras investigaciones para que después los chicos, para que después ellos mismos vean, a ver, quiero hacer tal cosa y he visto tal herramienta. Ir de a poquito, digamos. Pero Así enterarse es. más que nada. Edu, la verdad que esta herramienta también se utiliza para ver conectividad cortical y eso. Creo que sí, porque la aplicación es bastante amplia. Es nada más que el uso le damos, si los datos tienen esta misma estructura, siempre se puede usar. Y a la Sí, interpretación, como has dicho, viene por el contexto de la investigación que uno está haciendo. claro. Sí, sí, Excelente. se puede, se puede. Buenísimo. Bueno, chicos, si no tienen preguntas, ya pueden ir poniendo los presentes en el chat. Así ya me quedan grabados. Y bueno, Edu, nada, Todo agradecerte, ¿no? Está bien. espectacular. La clase esta está muy buena, muy buena. Perfecto. Yo le hice un ajuste de última hora de las diapositivas, pero después te la mando si la quieres. Sí, para Y subírsela a los chicos, para que los tengan ahí, se las pongo ahí en el aula virtual, así tienen este material. perfecto, muy Está bien. Ya genial. enseguidita te lo mando. Bueno, Está ahí muy te bien. dicen, los chicos les ha gustado mucho la clase Edu. Bueno, Bueno, me alegro poder compartir con ustedes. Estamos en contacto, listo. pero cuando necesites cualquier cosa me hablas. Muchísimas gracias, Si tienes Edu. alguna duda después, perfecto. Ahí intento Ahí responder. está, claro. ¿Alguna duda? ¿Alguno que quiera ver el tema este? Ya saben, pueden consultar con el profe. Ya le voy a pasar el correo y cualquier cosita está ahí a disposición. Perfecto, perfecto. Bien. Nos estamos viendo. Chao Muchísimas chicos, gracias, saludos a Edu. todos. Estamos bien. Adiós. Chao Fer, gracias. Adiós. Muy bien, chicos. Bueno, es todo por hoy. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves. ¿Sí? Hasta luego. Vamos a copiar esto.